completa, entonces anda a PowerPoint. ¿Ya? Ahí sí, po. Ya, entonces voy a salir de acá. Bueno, ahora sí, la clase pasada, básicamente lo que hicimos fue hablar de manera introductoria sobre lo que tenía que ver, como por ejemplo, el momento en que se estableció la separación entre identidades de la humanidad, entre hijos de Noah e hijos de Israel. Vimos, por ejemplo, en el Tanakh hay múltiples versículos que nos enseñan que la Torah es herencia de Israel, y también que hay algunos que pueden ser un poco confusos, pero que sin embargo al leerlo en contexto se entiende perfectamente a lo que se refieren. También vimos que en el Tanakh, perdón, corrijo, que en la Torah, tanto oral como escrita, hay múltiples formas de referirse a las personas que no son judías, y mencionamos algunas de ellas, como por ejemplo el término Yer, Goy, Akum, Noji, etc. Y también mencioné respecto a lo que es el Ger Tochab, el Ger Sedek y Beni Noach, lo que son los Beni Noach. Eso lo hablamos de manera general porque más adelante lo vamos a explicar con detalle. Ahora nos queda pendiente ver lo que tiene que ver con las fuentes de las leyes noajias. Tenemos más que claro que en el Tanaj hay múltiples versículos que nos dicen que la Torá es herencia de Israel y lo que también implica esa Torá. Pero no hay algo explícito que nos diga estas son las leyes de los hijos de Noah, que tienen que observar los hijos de Noah. Eso viene más bien de la tradición oral judía. Y por tanto, las fuentes de las leyes judías, se ve lo que puse acá, se lee, se puede ver. Yo la verdad lo veo chiquitito. No Ya, sé si de esto lo ve bien. hecho, bueno, de hecho está chiquito, pero voy a tratar de mencionar cada punto. Bueno, las leyes noajias se pueden encontrar en distintas fuentes. En primer lugar, las fuentes principales de las cuales obtenemos los detalles respecto a las leyes noajias es la tradición oral rabínica, que es lo que se conoce como Torá oral, así como también la literatura rabínica. Por otro lado, las leyes noajias también están en la Torá escrita, pero no están de manera ordenada. No, a diferencia del decálogo, donde salen 10 afirmaciones que están estructuradas, en el caso de las leyes noajias, eso no se observa de igual manera. Y por último, hay fuentes que no son rabínicas, como por ejemplo textos que se conocen como apócrifos, el libro de los jubileos particularmente, donde también se menciona la idea de las leyes noajias, así como también en el Nuevo Testamento. En el primer punto, respecto a la Torá oral y la literatura rabínica, la principal fuente, o la fuente primaria, mejor dicho, está en el Talmud. El Talmud básicamente es una recopilación de la tradición, una recopilación de las discusiones que realizaron los sabios durante los primeros siglos de esta era respecto a las leyes que forman la Torá, tanto oral como escrita. El Talmud está conformado por dos secciones que son la Mishnah, que es la parte legal, que es donde básicamente hay oraciones breves, donde se debate donde se asienta una ley rabínica, y posteriormente está la Guemará, en donde se explaya en estas leyes. Además de eso, en la Guemará hay opiniones sobre distintos temas, y en esa parte, en la Guemará, es donde vamos a encontrar lo referente a las 10 noajias. Esos están en distintos puntos. Por otro lado, en las fuentes rabínicas también está lo que se conoce como Midrash. Un Midrash es un comentario homilético, una especie de sermón que básicamente busca aclarar algunas partes de la Torá o del Tanaj que parecen inconclusas. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en el texto de la Torá vemos que se dice que Noah era justo en sus generaciones. Para los sabios, la Torá no hay ninguna palabra que sea superflua. Por lo tanto, ellos comienzan a sonar de que esa expresión en sus generaciones debe tener un significado especial. Debe estar ahí por algo importante. Y eso se resuelve a través del Midrash. Entonces, el Midrash es un texto alegórico, similar a un sermón, que busca transmitir una enseñanza moral. El Midrash no es un texto literal en sí, así que hay que tener ojo con eso, ni tampoco hay que asumirlo como una fuente histórica. Y en el contexto de los Midrashim, hay dos tipos de Midrash. Está el Midrash Agadá, que básicamente lo que hace es completar esos vacíos que les comentaba el texto escrito, así como también transmitir enseñanzas morales.
a través de historias que elaboraron los sabios. Y por otro lado está el Mirat Alajá, que básicamente lo que busca hacer es explicar por qué Dios ordenó tal o cual ley, o por qué los sabios llegaron a tal o cual conclusión. Eh, esto, eso sí hay que tener en cuenta que las leyes como tal no se determinan a la hora del Mirat, ¿ya? Y eso aplica tanto para los judíos como para los noajias. Sin embargo, menciono como fuente de las leyes noajias al Mirat porque en muchas ocasiones vamos a encontrar que se hace alusión a las leyes de los hijos de Noah, ya sea de forma positiva o negativa. Por otro lado, en, a ver, les comenté que el Talmud está conformado por dos partes que son la Mishnah y la Gemara. La Mishnah básicamente contiene una serie de leyes orales que recopiló un rabino en el siglo III de esta era. El detalle está en que hubo algunas leyes algunas tradiciones orales que no se recuperaron en la Mishnah, pero que se preservaron. A esas tradiciones se les conoce como Baraita o Baraitot, y se compilaron en una fuente que se conoce como Tosefta. La Tosefta tiene una estructura similar a la Mishnah, y básicamente la complementa. Y aquí también se hacen alusiones a las leyes de los hijos de Noah. De hecho, en ocasiones ayuda a aclarar algunas cosas que en la Gemara parecen inconfusas. Por otro lado, otra fuente rabínica importante es la Mishneh Torah. La Mishneh Torah es una compilación legal realizada por Maimónides en la Edad Media, donde básicamente él busca acercar o hacer más amistosa mejor dicho, más amistoso el estudio de las leyes noajias para la gente. Entonces, y también dedica una gran cantidad de párrafos a las leyes de los hijos de Noah. Y es súper importante en ese sentido para poder estudiar las leyes de los Beni Noah. Es súper importante familiarizarse con este texto, con la Mishneh Torah. Por otro lado, hay otra fuente que es el Sefer HaHinuch, que es una obra medieval, escrita en España, es anónima, se la reúne el Reino de Barcelona, y básicamente lo que se hace es comentar cada una de las leyes que conforman la Torah y se publicación práctica. En este libro también hay algunas explicaciones relacionadas con las leyes de los hijos de Noah, y también vamos a ocuparlo en este curso. Por otro lado, hay comentarios y respuestas rabínicos que se pueden leer, por ejemplo, el comentario de Ratti, por dar un ejemplo, y también hay obras rabínicas posteriores, como por ejemplo el libro, obras más actuales, como por ejemplo el libro Brit Shalom, Israel y la humanidad, El camino del gentil justo. En ese sentido hay bastante variedad de fuentes a través de las cuales uno puede estudiar las leyes noajias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que igual hay diferentes puntos de vista dentro de estas mismas fuentes. Ahora bien, eso es lo que tiene que ver con la literatura rabínica y la Torah oral. Como les mencionaba, también las leyes noajias están presentes en el Pentateuco, en la Torah escrita. Pero aquí se pueden ver a través de alusiones o de menciones. ¿A qué me refiero con eso? Las leyes noajias en la Torah escrita van a aparecer en aquellos casos en los que, por ejemplo, el ser humano la transgredió, como ocurre en el caso del diluvio, cuando Dios vio que el robo y la violencia habían aumentado sobre la tierra. Si vemos previamente, en ningún texto entre Génesis 1 y Génesis 5 se afirma explícitamente que el robo está prohibido. Uno puede inferir que lo está, pero recién en Génesis 6 dice que Dios vio que la tierra estaba llena de violencia. Y así vamos a ver en diversos textos en los cuales, por la interacción entre Dios y el ser humano, o por la creación de ciertas leyes, que esas leyes ya habían sido ordenadas a la humanidad. Y por otro lado, también van a haber ocasiones en que las leyes van a estar más o menos explícitas, como por ejemplo, en Génesis 9 vamos a ver algunas leyes como la prohibición de comer carne de un animal con vida, o la prohibición contra el asesinato, que están de forma explícita en ese texto. Finalmente, en la Torah escrita también, los rabinos utilizan algunas técnicas que vamos a ver más adelante, donde la interpretación, la alusión a las leyes se ve de manera muy, muy indirecta. Si uno lee el versículo, no tiene nada que ver con las 7 leyes, pero al aplicar ciertos métodos de interpretación rabínica, vamos a darnos cuenta de que para los rabinos esos textos sirven como apoyo para deducir ciertas leyes. Después lo vamos a ver para que no se compliquen. Finalmente, las fuentes críticas externas al judaísmo rabínico son el libro de los jubileos, que fue un libro escrito alrededor de 2200 años atrás, por un autor de la comunidad de Qumran, donde básicamente se describe parte de la historia del Génesis. Se propone un calendario
distinto al que ocupa el pueblo judío actualmente, pero se hace mención también a que Noah con sus hijos después del diluvio recibieron una cierta cantidad de mandamientos. El libro de los jubileos representa la fuente más antigua donde se señala que Noah recibió mandamientos. Hay algunas diferencias con, con las leyes noxias como las conocemos nosotros, pero también hay que tenerlo en cuenta como un precedente. Como decía, es una obra sectaria, no es autoritaria, pero es importante tener en consideración eso, ya que siglo antes de esta era, vemos que ya los judíos comenzaron a plantearse lo referente a las leyes que deben conservar aquellas personas que no son parte del pueblo judío y que tampoco están dentro de sus dominios. Y por otro lado, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que fue escrito en el siglo II, también hace una breve alusión a las leyes noagias, pero se enfoca particularmente en dos que tienen un carácter más religioso, que tienen que ver con la idolatría y abstenerse de comer los sacrificados a los ídolos. Si bien es cierto, no es un texto autoritario para nosotros, sí hay que tener en cuenta que ya para esa época se tenía la noción de que los gentiles tenían que observar con las leyes de la Torá que eran de aspecto universal. Ahora bien, en el primer caso, las fuentes rabínicas, una de las fuentes primarias está en el Talmud, donde dice lo siguiente: nuestros rabinos enseñaron 7 preceptos fueron ordenados a los hijos de Noah, leyes sociales, esto se refiere a establecer cortes de justicia, abstenerse de blasfemia, idolatría, adulterio, derramamiento de sangre, robo y comer carne cortada de un animal con vida. Más adelante, sin embargo, vamos a ver que incluso en el Talmud hay algunas variaciones sobre la lista de mandamientos que conforman las 7 leyes, ya que, por ejemplo, en este mismo texto, más adelante se propone que, por ejemplo, dentro de las 7 leyes está la prohibición contra la castración. Por otro lado, hay que entender que las leyes noagias pueden ser vistas de dos formas. Una, como leyes que se pueden deducir de la lógica. 5 de ellas, por ejemplo, el no robar, el no asesinar, no cometer adulterio sexual, no cometer inmoralidad sexual, el no comer carne de un animal con vida, y por último, el establecer cortes de justicia, se pueden derivar de la lógica, y en ese sentido se puede ser vista como una fuente, se pueden derivar por una suerte de moral universal. Y por otro lado, pueden ser vistas también como revelación divina. En dicho caso, se entiende como revelación divina si concebimos las leyes noagias como reveladas por el Eterno a los primeros seres humanos y posteriormente confirmadas en el Sinaí. Como vemos en la clase previa, cuando una persona observa las leyes pues, porque son lógicamente válidas, esa persona recibe el nombre de sabio de las naciones, mientras que cuando las observa porque fueron reveladas por el Eterno, se les conoce como justos o piadosos de las naciones. Ahora bien, la fuente rabínica se señala cuando en un midrash que tiene el carácter de alágico, es decir, un midrash que busca explicar el porqué de ciertas leyes, al comentar un versículo de Levítico 18:4, donde dice: cumplirán con mis juicios, se dice que estos son los puntos que están escritos en la Torá, que si no hubieran sido escritos, lógicamente deberían haberse escrito, tales como las prohibiciones contra el robo, sexualidad ilícita, idolatría, maldecir a Dios y el derramamiento de sangre. Estas son parte de las leyes universales, como les comentaba, que también se pueden deducir con la forma de la lógica, y no es necesario que estén escritas para saber que es necesario observarlas para poder mantener el orden social. Y es después de todo a la que apuntan las leyes noagias. Ahora bien, eso, en las fuentes rabínicas son múltiples las alusiones que hay. Acá puse 2 solamente, como les comentaba, la primera del Talmud en Sanedrín 56a, donde se introduce la idea de que hay 7 preceptos. Y por otra parte, la idea, el comentario que aparece en el Midrash, que tiene que ver con que las leyes noagias, o más bien, hay ciertos preceptos de la Torah que se pueden entender como derivados de la lógica. Ahora bien, en la Torah escrita, por otra parte, como les comentaba, hay que tener en cuenta que las 7 leyes como un todo se encuentran dispersas en el texto de la Torah y por tanto no se puede buscar de manera similar a como ocurre con el Decálogo, con las 10 afirmaciones. Y en ese sentido, como les comentaba, en ciertas ocasiones los sabios judíos utilizaron métodos de interpretación especiales para poder deducir las leyes noagias. Por ejemplo, uno de esos métodos se conoce como asmachta. Asmachta es una palabra que en español significa apoyo. La asmachta consiste en un método de interpretación a través del cual los rabinos, al ver ciertas palabras que están presentes en un versículo determinado, los asocian o utilizan como apoyo para inferir una ley rabínica, pero a su vez sirve como una ayuda a memoria de una tradición oral que fue recibida con anticipación. Por lo tanto,
estas mactas que mencionan en el documento que les entregué antes se considera una fuente textual indirecta de las leyes noagias. Por otro lado, como les comentaba, sirve como recordatorio y soporte, y la palabra en sí significa apoyo. ¿Apoyo a quién? En este caso sería un apoyo para la ley rabínica y también como apoyo en el sentido de que ayuda a recordar la tradición, esa tradición oral en particular. Y es importante tener en cuenta que las mactas no sirve como una fuente para derivar una ley de forma determinada. Acá, por ejemplo, los rabinos en el Talmud, a través de unas mactas, señalan que las 7 leyes están presentes en el texto de Génesis 2:16. Si leemos con atención, dice, y el eterno Dios ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín ciertamente comerás. Si uno lee a simple vista, este versículo claramente en contexto no tiene nada que ver con la idea de que Dios entregó 7 leyes a la humanidad, ni nada de eso. Sin embargo, como les comentaba, a través de las mactas hay ciertas palabras que conforman la estructura de este versículo que nos dan indicios de que hay una alusión a estas leyes. Por ejemplo, el caso donde dice, y el Eterno, que se asocia, los sabios los hacen con nobles llamar el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando se usa en el texto hebreo, se utiliza el tetragramatón, que es el nombre sagrado, que no se puede pronunciar. Entonces, eh, la mención de este nombre en este versículo se entiende como recordatorio de la sacralidad del nombre del Eterno. Por otro lado, también, si leemos en Levítico, hay un versículo donde se sanciona la blasfemia y específicamente se sanciona el blasfemar contra el nombre del Eterno. Por lo tanto, considerando esos aspectos, los sabios ven en la expresión y el Eterno una alusión a la prohibición contra la blasfemia. Por otra parte, en el texto hebreo se utiliza también el nombre Elohim. Como vimos, ya se usa el tetragramatón, pero después se utiliza Elohim, que se usa como Dios. Los sabios ven en el uso de este término una alusión al no cometer idolatría. ¿Por qué? Preguntarán. Bueno, primero que todo, el término Elohim se utiliza tanto para Dios como para los ídolos, así como también para los ángeles. Cuando, eh, cuando se usa cuando se usa el término Elohim, se, se utiliza en el contexto de Dios como juez, pero también, como les comentaba, se utiliza en relación con Dios y los ídolos. Entonces, podría relacionar, de aquí de uso los sabios, que el uso de esta palabra podría ser relacionada con la prohibición contra la idolatría. Por otro lado, luego dice ordenó. Si leemos, por ejemplo, algunos versículos que están en el Génesis o más adelante, vamos a ver que cuando Dios eh, vamos a ver que si leemos la estructura, si leemos el texto hebreo, vamos a ver que la expresión y ordenó tiene connotación con mandamientos de orden judicial. Por ejemplo, en la historia de Lot se asusta de esta palabra y se establece un paralelo a partir del mismo. Por otro lado, cuando dice al hombre, la palabra que se utiliza como hombre es Adam, que como sabemos es el hombre primer ser humano, pero también es una expresión que se utiliza para aludir a toda la humanidad. Entonces, los sabios ven en esta expresión al hombre una alusión a la prohibición contra el asesinato. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza divina. Y también porque la fraseología relacionada con el hombre aparece más adelante en Génesis 9, donde Dios dice que va a pedir cuentas de la sangre derramada de cada ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza. La expresión diciendo la relacionan con provisiones de tipo, con la inmoralidad textual, ya que se considera que acá es una repetición innecesaria, pero como veíamos previamente, los sabios no consideran que las palabras de la Torá estén puestas porque sí. Entonces se ven, considerando la aparición de esta palabra en otros textos, una alusión a la prohibición contra la inmoralidad sexual. Finalmente nos quedan dos leyes. De todo el árbol del jardín se ve como una alusión a no robar. En ese sentido, la alusión se deriva del simple hecho de que Dios dio la autorización al ser humano de comer de todo árbol del jardín, excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal, y por tanto, el hecho de comer un árbol al que el ser humano no está autorizado implica una forma de robo al Eterno, ya que eso es propiedad de él. Y eso incluye tanto el árbol del conocimiento del bien y el mal, como aquellos árboles que estaban por fuera del jardín de Edén. Y finalmente, ciertamente comerás, se ve en alusión a no comer carne de un animal con vida. Como vemos, este método de interpretación rabínica es una fuente textual indirecta
Y si vemos más adelante, la misma Torá, por ejemplo, se explica que el ser humano en el Edén recibió 6 leyes y no 7. Entonces, de nuevo, esta no es una fuente textual directa, sino que indirecta que, respecto a las 7 leyes. Por otro lado, hay que tener algunas consideraciones en cuenta cuando uno busca las 7 leyes en la Torá escrita. En primer lugar, las leyes noajias no son ordenadas de forma explícita, sino que se conocen de forma implícita por su relación o interacción con Dios, que es lo que les mencionaba más adelante, y de ahí voy a darle algunos ejemplos relacionados con eso. Por otro lado, no todas las leyes entregadas antes del Sinaí fueron de carácter universal. Por ejemplo, cuando vemos que Dios establece una alianza nueva con Abraham, le da la orden, le da el mandamiento de la circuncisión. La circuncisión, si bien es cierto, fue entregada antes del Sinaí, solamente como ley aplica para Abraham y su descendencia, y no para toda la humanidad. Por otra parte, no todas las leyes mencionadas en el texto de la Torá antes del Sinaí fueron entregadas realmente en ese periodo. Por ejemplo, cuando vemos Génesis 2, hay algunas personas que se confunden o que se quedan con la idea de que como Dios bendijo y descansó, entre comillas, el séptimo día, entonces desde entonces se ordenó el Shabbat como mandamiento para la creación. Sin embargo, si ponemos atención, el Shabbat como mitzvah recién se establece después del Éxodo, y para el pueblo de Israel explícitamente. Y vamos a ver a lo largo de la Torá que hay muchos versículos que nos recuerdan eso, que es una señal del pacto, de la alianza entre Dios y Israel. Pero en Éxodo 20 también se señala que los judíos deben descansar este último día, porque Dios también descansó, también cesó su obra y santificó ese día. Entonces, lo que aparece en Génesis 2 de alguna manera sirve como una justificación de una de las tantas razones por las que los judíos deben observar el Shabbat. Aparte de eso, también hay algo relacionado, hay un relato que narra la lucha de Jacob con el ángel. Y de ahí se dice que debido a que se les desgarró un tendón, si no me equivoco, ya, los judíos no pueden comer el nervio ciático. Esa ley, el relato, sin embargo, pese a que se sitúa antes del Sinaí, ese mandamiento comenzó a entrar en vigencia después de que se entregó la Torá en Sinaí, y no antes. Así que por lo mismo hay que tener ojo cuando uno lee la Torá escrita. Por último, una misma que se repite en el Sinaí aplica tanto a judíos como a noajias. Vamos a ver que hay algunas leyes que cuando Dios entregó la Torá en el Sinaí no se repitieron de nuevo. Cuando eso ocurre, se asume que esas leyes solamente están vigentes para el pueblo judío, como por ejemplo referente a la circuncisión o a la mitzvah de procrearse. Pero eso lo vamos a explicar, vamos a ver en lecciones futuras con más detalle. Ahora, como les comentaba, en la Torá escrita podemos ver algunas alusiones, tanto directas como indirectas, a las 7 leyes, ¿ya? Y pueden ser textual, por alusión o por transgresión de las leyes. Por ejemplo, eh, aquí puse las 7 leyes y, por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene una Torá cerca para leer? No, lo siento, no Ah, tengo. Mi mami está muy lejos, así que ya, pero por ejemplo, voy a hacer una alusión. Por ejemplo, en el referente a las relaciones sexuales prohibidas, si uno lee Génesis 2:24, cuando dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, Maimónides y otros sabios explican que en ese texto se menciona lo referente a la prohibición de la contra la inmunidad sexual. Y así, por ejemplo, así las expresiones que utilizan permiten saber el tipo de relaciones que están prohibidas. Cuando dice que dejará a su mujer, quiere decir que no se va a unir a la mujer de otro hombre, ni tampoco se va a unir a la de su padre, así como tampoco se va a unir a un animal, o a otro hombre. Si se fijan, de esas palabras se puede deducir las derivaciones que tienen relación con las relaciones sexuales prohibidas. Pero además, también en Génesis 23, vemos que Abimelech le reclama a Abraham porque le mintió sobre Sara. Cuando él le preguntó sobre su esposa y le dijo que era su hermana, él le reclama porque dice que eh, podría haber Abimelech sabía que podría haber cometido adulterio. Entonces le pide después a Abraham que ore por él. Si se fijan, acá Abimelech
tenía conocimiento de que el adulterio iba contra la voluntad divina. Otro, también en la prohibición contra el robo. La primera alusión se encuentra en Génesis 2, 16, 17, donde Dios autoriza al ser humano a comer cualquier árbol del fruto, salvo el árbol del conocimiento del bien y el mal. Algunas personas pueden preguntar, ¿cómo? Pero eso no es robo porque tiene que ver con una orden alimentaria, pero después de todo, sí es robo, porque eso implicaría tomar y comer implica comer de algo lo que nos está autorizado. Entonces, de alguna forma, de ahí se deduce el robo. Por otro lado, en Génesis 6, 11 y 12 es donde se menciona que el robo y la violencia han aumentado sobre la tierra y tiene que ver y tiene que ver con una de las causas por las cuales se redujo el diluvio universal. Y así, las fuentes que se dan aquí nos permiten conocer, como les decía, ya sea de forma directa las leyes noajias, pero también por su transgresión o por alusión. Una de las más explícitas está en Génesis 9, 5, 6, donde se prohíbe el asesinato. En Génesis 4, 8 al 12, vemos que el episodio del asesinato de Abel a manos de Caín, y finalmente en Génesis 6, 11 al 12, también se menciona la violencia y el asesinato dentro de las causas que provocaron el diluvio. Y así. Ahora, hasta aquí hemos visto que aparentemente son 7 leyes, pero eso les di un ejemplo puntual que tiene que ver con las relaciones sexuales prohibidas. A partir de Génesis 2:24, que es un versículo, vemos que serían varias cosas relacionadas con las relaciones sexuales prohibidas. Entonces, eso hace que surjan preguntas. ¿Las leyes noajias son 7 leyes o son 7 categorías? Y eso es una pregunta súper importante de tener en consideración, ya que muchas veces se suele contraponer 313 versus 7, pero en realidad, la realidad es que es un poco más complejo que eso. Cuando hablamos de 613 leyes, nos referimos a todas las leyes que tienen que observar los judíos, pero en la práctica ningún judío tendría que observar 613 leyes. Aparte que hoy en día hay algunas que no están vigentes. Por otro lado, si comenzamos a estudiar cada una de las 7 leyes, vamos a ver que tienen ramificaciones. Entonces, eso plantea un problema. Porque en primer lugar, el Talmud nos informa que se entregaron 7 leyes a los hijos de Noah. Como vimos en el texto Sanedrín 56a, las 7 leyes se nombran, ¿ya? Pero posteriormente, en una parte del Talmud te indica que los hijos de Noah aceptaron 30 leyes en algún momento, pero que solo hubo 3 que efectivamente cumplieron. El texto dice, y Ula dijo, estos son los 30 mandamientos que los hijos de Noah asumieron sobre sí mismos, pero observan 3 de ellos. A saber, no reductan un documento de que tú vas para los varones, no pesan la carne de los muertos en el mercado y respetan la Torah. Acá se menciona que en algún momento los hijos de Noah observaron 30 leyes, pero no se dice cuáles son las 30 leyes. No se señalan. Lo único que dice es que de estas 30 leyes observaron 3, que son que a pesar de que en algunos casos habían relaciones homosexuales, no se estableció la ketubá o el matrimonio homosexual, mejor dicho, que tampoco había canibalismo en esa época, y por último que respetaba la Torah. Entonces, a partir de eso nos surge la pregunta, ¿cuántas leyes debe cumplir un noagia? ¿7 o 30? Y eso nos da a entender que hay una aparente contradicción entre lo que dice una parte del Talmud y lo que dice otra. Y bueno, una de las formas de entender las 7 leyes es que más que 7 leyes en sí, son 7 categorías generales, que a su vez tienen subdivisiones que corresponden a las derivaciones de estas 7 leyes. Y además se relacionan con leyes específicas que serían los detalles de estas derivaciones. Por lo tanto, en realidad no habría una contradicción entre la afirmación de que son 7 o 30 leyes, sino que más bien tiene que ver con entender que no son 7 leyes en bruto, sino que esas leyes tienen varias ramificaciones. Y se puede establecer una analogía. Así como hay 10 categorías o 10 afirmaciones que corresponden a 613 mitzvot, podemos también establecer que hay 7 categorías que corresponden a 30 mitzvot. Puse eso entre comillas porque hay algunas fuentes que señalan que son más de 30. Por ejemplo, hay un rabino, el rabino Lichtenstein del siglo XX, que señala que la ley no en realidad te pueden desglosar en 66 mandamientos, aproximadamente. Entonces, como vemos, en realidad, tal como ocurre con las 10, con las Aserei Hadibrot, las 10 afirmaciones, de esas 10 afirmaciones podemos desglosar 613 mitzvot. Y en el caso de las leyes no es lo mismo. De 7 podemos desglosar muchas más. Ahora bien, acá hay algunos comentarios rabínicos sobre eso. Por ejemplo, una de las fuentes que les mencioné es el Sefer Hasdinuk,
que es una obra anónima donde se comentan cada una de las leyes de la Torá, y dice lo siguiente: todos los pueblos del mundo están obligados sobre esto, la codicia, ya que es una ramificación del mandamiento contra el robo, que es uno de los 7 mandamientos que se ordenaron a todos los pueblos del mundo. Y no te equivoques, hijo mío, con este bien conocido número de los 7 mandamientos no mencionados en el Talmud. Verdaderamente, estos 7 son solo como principios generales, pero tienen muchos detalles. Así encontrarás la prohibición de la inmoralidad sexual, que para ellos se considera un mandamiento como principio general, pero hay detalles en esta. Y si uno sigue leyendo la fuente, comienza a explicar lo que les comentaba sobre la prohibición contra la inmoralidad sexual y lo que implica. También más adelante describe lo referente al robo. Entonces, en esta fuente vemos la idea de que en realidad son categorías que tienen muchos detalles. Por otro lado, una fuente más reciente está en los escritos del rabino Eliyahu Ben Amose, que fue un rabino italiano, que en la próxima clase vamos a hablar un poco sobre él, que escribió un libro titulado Israel y la humanidad, en donde él señala que cualquiera que sea el número de los preceptos noahias, es cierto que cada uno representa no solo un mandamiento único, sino un grupo de obligaciones similares. Entonces, como vemos, el 7 no es el número, no es el total, sino que se refiere a las categorías de mandamientos que tenemos que cumplir. Y por tanto, de estas 7 categorías se pueden establecer derivaciones. Vimos anteriormente en el Talmud se señala que hay 30 leyes, 30 mandamientos que en algún momento fueron los noahias. La pregunta es, ¿cuáles son esas 30 leyes? Eso permaneció como un misterio hasta la Edad Media, donde, donde un rabino residente en la actual Irak, en Babilonia, hizo un comentario a un texto de Bereshit, donde señala una lista con esas 30 leyes. Este comentario se encontró con bastante posterioridad a lo que fue escrito en una Guinizá, y en este comentario él propone cuáles serían estas 30 leyes. Este rabino se llamaba Shemuel Ben Hofni y era el presidente de la Academia de Babilonia, y su comentario se descubrió en el Cairo y correspondía un comentario a Génesis 34:12. Acá, en cada una de las categorías, él desglosa las respectivas ramificaciones. Por ejemplo, en la prohibición de la idolatría, él establece, aparte de prohibir la idolatría, la plegaria y le ofrece servicios rituales solamente a Hashem. Por otro lado, lo que se refiere a la prohibición contra la blasfemia, señala la importancia de creer en la unicidad de Hashem, la prohibición de la blasfemia de nuevo, de la brujería, adivinación, prestidigitadores, de los brujos, intermediarios, de la demonología, magia, nigromancia, y aparte, también incorpora acá en la prohibición contra la blasfemia respeto a los padres. En la prohibición del asesinato señala la prohibición del asesinato, del suicidio y del culto a Moloch. ¿Por qué señala el culto a Moloch? Porque en la antigüedad quienes rendían culto a Moloch sacrificaban a sus hijos, los hacían pasar por el fuego. Entonces, esa prohibición aplica tanto para los judíos como para los noahias, ya que constituye algo ciertamente lamentable y que va contra la prohibición del asesinato. Por otro lado, en la prohibición de la inmoralidad sexual, él señala la prohibición del adulterio, la necesidad de establecer contratos matrimoniales. De hecho, estas derivaciones en las hacen relación con Génesis 34:12, que tiene que ver con la historia, con parte de la historia de Sab y lo referente al contrato matrimonial. Perdón, corrijo, a la dote, al entregar una dote para posiblemente casarse. También menciona la prohibición del incesto, la prohibición de la homosexualidad, del bestialismo, de usar animales y la prohibición de castrar. Como les comentaba, en el Talmud hay una lista donde se mencionan las 7 leyes y también se hace reemplazo y se incluye la prohibición contra la castración. Después, sin embargo, como les comentaba, vamos a ver si la castración efectivamente está prohibida o no para los noahias. Luego, la prohibición del robo señala la prohibición de robar. En la prohibición de mutilar un animal vivo o de no comer carne de animal con vida, señala que no hay que comer parte de un animal con vida, no hay que comer ni de sangre y que no hay que comer carroña. Y finalmente, en el establecimiento de justicia señala el establecer tribunales de justicia y también algo muy importante que es no jurar falsamente. Como vemos, bajo la opinión de este rabino, estas serían las 30 leyes que en su momento los hijos de Noah aceptaron cumplir. Es decir, las 7 leyes con sus respectivas derivaciones. Sin embargo, posteriormente, ya en la edad moderna, entre los siglos XVI y XVII, el rabino Menachem Azaria de Fano presentó una lista diferente de las derivaciones presentadas por el Gaón mencionado en una obra suya, y esto tiene que ver con que, por ejemplo, vimos que en el Talmud se señala que dentro de las 30 leyes estaba, por ejemplo,
estaba lo referente a que no había, respecto a que los noajias no habían, pero los hijos de Noah no habían eh, aceptado el matrimonio homosexual, no pesaban la carne de los animales muertos y aparte de eso respetaba la Torah. Eh, si se fijan en las divisiones que vimos recientemente del rabino Shemuel Ben Hofni, ninguna de esas tres leyes aparece. Entonces, eso hizo que el rabino que mencioné ahora, el rabino Menahem Azaria de Fano, se replanteara cuáles son esas leyes, ya que, insisto, el rabino Shemuel dejó en el aire esas tres leyes que se mencionan en el Talmud. Entonces, él plantea otra lista alternativa. La revisión de la idolatría, por ejemplo, incluye la revisión de enfrentar niños a Moloch, la adivinación, algunos tipos de adivinación, el no interpretar presagios, la prohibición con la brujería, hechiceros y brujos, no utilizar amuletos ni conjuros, no consultar espiritistas ni oráculos, así como también prohibir la nigromancia, la adivinación a través de los difuntos. La inmoralidad sexual, por otro lado, tiene la prohibición del incesto, la homosexualidad y la bestialidad, el ser fructíferos, multiplicarse, no otorgar reconocimiento legal a los matrimonios homosexuales. Esta es la ley que se mencionaba, una de las leyes que se mencionaba en el Talmud y que no aparece que no aparece en la lista previa. No cruzar a los animales, prohibición de castración y aparte de eso, prohibición de injertos de árboles. Por otro lado, en la prohibición de asesinato señala la prohibición del asesinato como tal y el golpear a un judío. Por otro lado, en la blasfemia indica que se prohíbe el no maldecir el nombre de Dios, el honrar a los escritos de la Torá y la Torá, lo cual también es mencionado en el Talmud. Estudia las partes de la Torá correspondientes a las observancias de las leyes de Noah. En la prohibición del hurto, señala la prohibición contra el robo la prohibición del robo señala la prohibición contra el robo y el hurto, además de la aprobación condicional de estudiar las partes de Torah que son solamente pertinentes a la observancia judía. En el establecimiento de cortes de justicia, señala establecer tribunal de justicia y además de la revisión de la observancia del Shabbat. Y por último, establece la prohibición de consumir una extremidad arrancada de un animal con vida, no comer la sangre de un ser vivo, no comer de un animal que murió por su propia cuenta y no comer carne humana, que sería el tercer mandamiento que se menciona, el tercer mandamiento que se menciona en el Talmud entre las 30 leyes que en algún momento fueron los hijos de Noah. Si se fijan, hay alguna diferencia entre una lista y la otra. Y sin embargo, podemos aprender que el estudio de las leyes noahias de por sí es complejo, no es complejo lo que pensamos. Y de una ley se pueden desglosar muchas ideas. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, comentario, observación. Yo tengo una pregunta. Dígame. Recapitulando en este desglose de pormenores, en el primera lista estaba el punto de contratos matrimoniales. No sé si no escuché porque me quedó un poco. ¿Podrías explicarnos de nuevo en qué consiste esa prohibición? No es la prohibición, más bien se ve como una variación positiva. La ansiedad de establecer contratos matrimoniales. Es que en la prohibición de la inmoralidad sexual, que es la categorización general, él señala derivaciones positivas también. Por ejemplo, en este caso, los contratos matrimoniales. Por otro lado, en el caso de la idolatría, en la prohibición de la idolatría, la derivación positiva sería la plegaria, o ofrecer servicios solamente a gestión. Súper. Y así. Entonces, las derivaciones. Pero espera, entonces, disculpa, se desprende la visión negativa del punto 19 de contratos matrimoniales serían considerado una transgresión, se consideraría inmoralidad sexual el acto sexual no matrimonial fuera de esos contratos. ¿Eso es lo que se desprende o no? ¿O nada que ver? No. Es que, a ver, es que él señala, acá, por ejemplo, en esta fuente lo que se señala los referentes a contratos matrimoniales tiene que ver con la entrega de una dote, entre comillas, para poder unirse a la mujer. ¿Ya? Perfecto. Entonces, más adelante vamos a ver lo referente al matrimonio no magia. Ese que comentan más adelante con detalle. En algunas culturas de la antigua se consideraba que un hombre y una mujer estaban casados cuando iban a vivir juntos, o sea, se unían, vivían juntos con el fin de establecer una familia y ahí tenían intimidad. Sin embargo, como para legitimar eso ante el público, es que se permite el matrimonio civil en este caso, por ejemplo.
pero eso, vamos, en la clase que tiene que ver con la provisión de la inmunidad sexual, ahí vamos a ver en detalle lo referente al matrimonio y otros aspectos bajo las leyes noajias. Claro, Sí, un perfecto. Sí, yo poco tenía entendido que profundizando lo que conversan, mi caso particular es que actualmente soy una mujer divorciada civilmente, ya tengo todos mis papeles al día. Ujú, Pero sí me llama mucho la atención el término y los pormenores. Actualmente ujú, tengo una pareja y lo que he occidentalmente aceptado ya está, pero en las menudencias creo que está el tema más importante para uno que quiere cumplir con ser un buen noágida. ujú. Sí, es verdad eso. Como comentaba, igual a ver, lo referente a la, por ejemplo, al tener una pareja y relaciones sexuales, como les comentaba, igual vamos a ver en el caso de las leyes noajias que no es, a ver, que no es tan rígido como en el caso de los judíos. ¿A qué me refiero con eso? En el caso de las personas judías observantes, lo ideal es que primero se casen y luego tengan intimidad sexual. En el caso de los noajias, no hay una prohibición similar. Sin embargo, igual lo recomendable es que si uno, por ejemplo, va a tener una intimidad sexual, sea con un propósito, no sé, más que nada, que no sea algo pasajero. No sé si se entiende lo que voy. Que claro. con lo que implica. Que no sea algo de una noche. Para hablar en Claro, chileno. donde haya un compromiso y eso sería independientemente de que haya un casamiento. Claro. Si hay Y, compromiso y no hay un casamiento, no hay un casamiento civil, por ejemplo, pero sí hay un compromiso, respeto mutuo, aún así no se tendría la prohibición contra cometer inmoralidad sexual, a diferencia de cómo se ven otras religiones. claro. Pero En, Lo vamos a ver para más cerrar, adelante en sí, adelante más profundidad. los detalles. claro. Sí, para cerrar mi pregunta, es que lo que pasa es que yo tenía entendido el concepto como que es como teleológico, como que se funde en la finalidad que tiene que ver con la procreación, ¿no? Como que Sí, el acto de personalidad reproductiva, en términos, digamos, biológicos, sería, digamos, pero sí, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunos casos, aquellos casos en los que, por ejemplo, no es posible procrear porque una de las dos partes es estéril o infértil. Sin embargo, eso, aún así eh, pueden forjar un compromiso o casarse, etcétera. Lo que señala un punto importante, y también vamos a ver más adelante que si bien es cierto por el caso de las magias, eh, si bien es cierto, los rabinos establecen que no existe un mandamiento explícito de reproducirse y ser fructíferos como en el caso de los judíos, sí está el mandamiento, sí está sí se exige que poblemos la tierra. Sí, hay un término que es Yishub Haaretz, que hagamos que la tierra sea productiva. Pero en la clase de inmunidad sexual vamos a ver en detalle a qué se refiere eso y la diferencia con la orden de ser fructífero. No, voy a sacar esto, voy a dejar de compartir pantalla. Luis quería hablar. No me dejan, Ahora sí. me censuran. Hable, Doris. No, lo que quería decir yo, por ejemplo, lo referente a los contratos matrimoniales tiene que ver con, porque en la Torá se dice que igual si se tiene relaciones sexuales con una mujer, tiene la obligación de casarse. O sea, no siempre se daba que se casaban primero y después venía la relación sexual. Y también está el contrato en que no puede andar, por ejemplo, un hombre teniendo relaciones con una mujer y dejándola. Siempre, por eso viene el contrato, porque tiene que dejar, eh, eh, aunque no, no puede dejar a la mujer desprotegida, ¿no? Por eso el contrato matrimonial, porque si no andaría, después me separo y deja a la mujer y se mete con otra y se casa y se separa. Ah, por supuesto. Eso tiene que ver mucho con la protección a la mujer. O sea, Ujú. desde la Torá misma viene eso, el contrato matrimonial. Porque como digo, hay un mandamiento de que si el hombre tiene relación con una mujer, tiene la obligación de casarse con ella.
no dice que va a morir apedreado por tener relaciones con una mujer, sino que tiene la Pero es que, obligación de casarse. disculpe, lo que usted menciona tiene que ver con el contexto bélico. Eso no está en el texto de No, Deuteronomio. pero ese otro, es el contexto bélico, es que firmaba una carta de divorcio por si acaso se muriera No, no, y no, no. no, yo me refiero, eh, lo que usted comenta es parte de ese, de la tradición oral judía. Lo que yo le comento está en el texto de la Torah escrita. De hecho, también hay leyes sobre eso. Sobre, por ejemplo, si un soldado conocía a una mujer, o sea, tenía intimidad con una mujer, tenía la obligación de casarse con ella y todo eso. claro, pero que yo pensé que estaba hablando del contexto de la guerra, en que si el soldado se iba a la guerra dejaba la carta de divorcio por si, por si desaparecía y después la mujer tuviera esa libertad, decía aquí tengo una carta de divorcio para poder volver a casarse y no quedar desprotegida. Ese es otro, Ah, sí, ese es otro detalle. sí, otro detalle. Oye, quiero hacer una corrección porque antes mencioné que el comentario del rabino Samuel Ben Hofni tenía que ver con algo sobre Esab. No, me equivoqué. Tiene que ver con la historia de Shechem, el que vio a Dina, y el versículo 12, donde hace el comentario, dice lo siguiente. A ver. Cargad mucho sobre mí, 2 tidones, que yo daré cuanto me dijereis, con tal de que me deis la joven por mujer. En este a partir de este versículo, el rabino Ben Hofni fue que dedujo la necesidad de establecer un contrato matrimonial con una dot y todo lo que se corresponda. Era sobre Shechem y no sobre Esab. Me equivoqué ahí, me traspapelé. Pero, bueno, eso. Espero que esta clase se haya entendido un poco. Bueno, esta parte de la clase se haya entendido un poco mejor que la de la semana pasada. Que hablen los casados ahora. ¿Los ex casados también pueden hablar? También sí. Chuta, igual es complejo el tema, sobre todo para mí, porque fue causal de mi divorcio. Uh-huh. Dentro de mi corta edad me casé joven, muy enamorada, muy comprometida, muy cristiana en su momento. Y por eso hoy día hay muchas cosas que me causan un poco de ruido de forma personal por lo que decía el cristianismo, principalmente, que es como que, primero, que el divorcio no es permitido, como cristiano canuto, que al menos son mis raíces. Uh-huh. Y que hoy día el hermano de mi papá es pastor, entonces el hecho de que yo esté divorciada no me habla, o sea, soy la oveja negra y yo no existo, o sea, soy muy mal vista dentro de la familia. Y por ende para mí es súper importante poder estar en regla. Entendí dentro de lo poco que conozco del noajismo que es muy importante estar legalmente en regla y por eso hice todos mis procesos legales y hoy día tengo mis procesos legales al día. Pero ¿qué pasa después de eso? Para mí es algo importante dentro de poder decir, sí, tengo mis cosas ordenadas, independientes de las decisiones que tomé antes de haberme casado, haberme divorciado, Uh-huh. ¿qué hago de ahí adelante? O sea, más allá de que creo que independiente a la edad de que uno se divorcie, tiene el derecho de volver a rehacer su vida, al menos lo veo así de forma occidental. Sigo siendo cabra chica, tengo 34 años, no tengo hijos, y creo que hay mucho por lo cual debo seguir caminando y debo seguir aprendiendo. Y este tipo, digo menudencias porque son cosas que la mayoría de las personas la pasan por alto, pero entiendo que son menudencias muy importantes cuando uno decide eh, seguir un camino de rectitud. Sí, eso es verdad. Y esos detalles tienen que ver con 2 cosas importantes. Por un lado está, bueno, el mantener el respeto a Dios, pero también el respeto hacia nosotros mismos, hacia nosotros como personas y también hacia la persona que está al lado de nosotros. Son detalles súper importantes que queden en consideración. Las relaciones humanas de por sí son complejas. Claro.
Y hoy día occidentalmente, y voy a contar un poquito más del porqué de mi divorcio, fue porque mi ex esposo me pidió una relación abierta para poder tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero que fuera consensuado. Entonces, igual ahí hay un tema de que en Occidente el poliamor está, no es mal visto. De hecho, hay muchísimas páginas y gurús, por decirlo de alguna forma, que presentan el poliamor como algo natural, donde desde un punto de vista como mamíferos, no seríamos seres monogámicos, sino que todo lo contrario. Y ahí, al menos, lo que investigué en su momento dentro de la locura de lo que me estaba pidiendo mi ex esposo, la verdad es que hoy día se está planteando como algo necesario para poder tener una buena relación de pareja uno a uno, tener otras parejas, no tanto sentimentales, porque la gente que presenta el poliamor es que tú puedes tener más de una pareja sexoafectiva. Hay otros que dicen que puedes tener solo una pareja sexoafectiva y tener relaciones sexuales por fuera, y que eso nutre a la relación sexoafectiva que tú tienes y estableces. Entonces, para mí, que en su momento se me planteó el tema, es una locura lo que me plantearon y lo que me presentaron, y que de un punto de vista científico, el tema de la monogamia dentro de los mamíferos no existe, como mamíferos, pero entendemos que esto va un poquito más allá. Pero el detalle está en que, el detalle está en como se dice ese argumento de que como mamíferos no somos monogámicos en esencia, se nos está rebajando, o sea, se está rebajando desde un punto moral al ser humano, en el sentido que se le Claro, hace igual. entonces para mí es importante poder comprender desde la Torá y desde el noajismo cuál es lo moralmente correcto. Ujú. Y creo que quizás es un punto que puede dar para mucho. No sé si les volé la cabeza con lo que les acabo de comentar, pero Sí, es fuerte. es algo que me he dado cuenta que al menos en mi generación es muy común. Es más común de lo que yo en algún momento pensaba, y me he involucrado en un círculo que de verdad el tema del poliamor o relaciones abiertas o relaciones, vínculos, porque ni siquiera hoy día lo están llamando relaciones, sino que es como tengo un vínculo contigo que tiene ciertas características, y ese es mi vínculo contigo, pero yo puedo tener un vínculo similar o diferente con una cantidad de personas, donde por supuesto el tema sexual se involucra en cada persona, pero que es una práctica más común de lo que yo, viniendo de la Iglesia católica, pensé que existía. Ujú. Lamentablemente es algo que en algunos círculos se ha ido normalizando. Y de ahí están que de alguna manera es una forma de evadir la responsabilidad efectiva. Es que presentan parte de la responsabilidad afectiva con el conversar, oye, mi vínculo contigo tiene estos límites, yo llego contigo de aquí a aquí y te cuento que con esta otra persona tengo estos límites y con esta otra tengo estos otros límites, y estamos todos de acuerdo. Es que es una responsabilidad efectiva a medias. A eso voy. Claro, entonces para mí es súper importante el tema moral que implica lo que dice la Torá, porque al menos en mi caso, que yo sé que muchos de mis conocidos no están ni ahí, pues eso es problema de ellos, y ellos en algún momento tendrán que les llegará su momento de aprender. Pero para mí es, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es lo correcto que Hashem quiere para mí como no ágida? En dónde paso a transgredir, en dónde no, en dónde estoy haciendo las cosas bien y en dónde estoy haciendo las cosas mal, y dejarla un poco más clara, un poco más en chileno.
Mira, Pamela, te iba a comentar algo. A ver, vamos a ver de que hay ciertas cosas que uno puede hacer que no son transgresiones, pero que no transgreden la ley directamente, pero que también hay que tener en cuenta, sin embargo, que, que puedan afectarnos ya sea física o emocionalmente. Me refiero de manera más general. Ujú. En este caso, eh, por tanto, más allá de que haya una regresión, más referente a una regresión, es importante tenerlo en consideración, claro. Y lo es o no, sí. Pero aparte de eso, también las consecuencias que puede tener a nivel afectivo para uno. Puede que algo esté permitido, pero también puede afectar la relación si se hace. Lo mismo, por ejemplo, podemos comer cerdo, cualquier cosa, eh, siempre y cuando no tenga carne, no, siempre y cuando no sea la extremidad del animal con vida, pero eso no implica que sea saludable para nosotros, para nuestro cuerpo. Entonces, igual hay que también ahí, más allá de si transgredimos unos mandamientos, también está lo referente a las consecuencias que eso puede traer. Yo creo que eso es súper importante poder conversarlo, poder establecerlo de alguna forma en base a lo que diga la Torá. Sí, claro que sí. De hecho, más adelante, en la clase siguiente, vamos a comenzar a abordar ciertos temas y vamos a dar espacios para discutir o intercambiar ideas sobre respecto. Bacán, bacán. Yo al menos, bueno, me coloco de ejemplo dado mi situación personal, pero creo que hoy día en la sociedad en la que vivimos es un tema muy, no sé si llamarlo básico, pero ¿Normalizado? ¿cómo? ¿Normalizado? Normalizado, sí, gracias. Ese era el término, muy normalizado. Y existen aplicaciones, y existen páginas, y existen una cantidad de herramientas para desviarnos. Sí, eso es verdad. Lamentablemente, la verdad, escuchaba que Chile era uno de los países líderes en alguna de esas páginas de infidelidad. No tenía Lamentablemente. idea. Sí, en las noticias me acuerdo que en televisión, no me acuerdo Increíble. dónde fue que escuché. No me extraña en todo caso, pero bueno, o sea, gracias porque se vienen unas clases muy, muy entretenidas por lo que veo. Así que estoy expectante de lo que se viene. A seguir aprendiendo, al menos por mi parte. Claro, esa es la idea es que todos aprendamos, de todos. Claro. Eduardo quería hablar. Ujú. ¿Eduardo? Ya, ¿Eduardo? Fabián, ¿me escuchas? Sí, sí, por supuesto. Ya, pasemos a otro tema. Hay un asunto que me interesa particularmente porque quisiera ver si hay un trazado, una línea, aunque sea tenue o difusa, que es lo siguiente: no blasfemar y no blasfemar ni faltarle el respeto al Eterno, al nombre de Dios. Bueno, es práctica común, que lamento mucho, a mí me duele esa práctica de ridiculizar creencias ajenas. Estoy hablando al interior del noajismo. Entonces he escuchado expresiones bastante ofensivas. A ver, nombraré alguna: el colgado, el flacuchento de los palos, el Jesús no sé cuantito. Se usan muchas expresiones y de repente se usan expresiones bastante ofensivas hacia creencias de distinto tipo, desde algunas bastante primitivas a otras que representan a grandes masas de personas. Está bien, ya. Sí, el que las quiere usar, que las use, a mí me parecen ofensivas. Pero de repente también he escuchado expresiones que pueden ser lesivas hacia las creencias de los musulmanes. Pero resulta que ahí tengo un conflicto. No me parece bien, porque los musulmanes hablan de Alá, el uno, el único, el misericordioso. En consecuencia están hablando de el uno. Hashem es uno. También el misericordioso, el Dios de Israel. Entonces creo que de repente hablar en forma liviana, a veces en forma distraída, ofendiendo el nombre de Alá,
A mí en lo personal me parece que también es una blasfemia y es una ofensa al nombre de Hashem. Personalmente tú, Fabián, ¿qué opinas? Esa es mi pregunta. A ver, personalmente pienso, bueno, primero tomando el primer punto de la mofa que se hace de las creencias de otros grupos, me parece que es perjudicial. ¿Por qué? Porque aparte de falta de respeto a las creencias de esas personas, también hace pensar a esos grupos que las personas que se identifican como no magias, básicamente eh, son resentidos con su religión previa y no saben hacer otra cosa. Y la verdad a mí eso me molesta mucho porque yo tuve algunos conceptos no magias que hacían eso, subían memes de Jesús, no sé, fumando, qué sé yo. Y claro, puede que no lo ofenda, pero si fuera al revés, probablemente a él también le molestaría. Esa es una cosa. Respecto a la ofensa de Alá puntualmente, concuerdo contigo, ya que en sentido estricto tiene cierta diferencia entre con las creencias musulmanas en algunos puntos. Sí concordamos en que Dios es uno, y básicamente se entiende que Alá es Hashem, y ahora forma referirse a Hashem. Entonces, por lo mismo, no es correcto hacer eso. Los sabios judíos, como decía, consideran a los musulmanes como monoteístas de igual forma que los judíos. De hecho, a los judíos se les permite, por ejemplo, en esas circunstancias, orar una mezquita, no hacia una iglesia. Entonces, como comentaba, sí es una falta de respeto y es una blasfemia de pelarnos hacia el Eterno. Entonces, tampoco comparto eso. Yo a veces, por ejemplo, debato en redes sociales con algunos cristianos, pero nunca me refiero de forma efectiva a Jesús. Les dejo claro que yo creo que si Jesús existió para mí como ser humano, como cualquier otro, que después de que murió se edificó, bla, bla, bla. Pero el tema está en que también hay que aprender a respetar y tolerar las creencias de otros, aunque estén equivocados. Si queremos que respeten las nuestras, también es lógico que nosotros respetemos las suyas. Eso es lo que pienso. Gracias, Bueno, Fabián. amigos, yo me despido ahora porque en un rato más voy a ir al cine. Así que sí, vamos a ir a ver una película de terror. No, te voy a cerrar esto. Perdón. Vamos a ir.